La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues si Dios quiere, hoy terminamos con el Evangelio de San Juan. Nos toca analizar un capítulo muy bonito, como varios de los de San Juan que hemos visto, que como se los comentaba ayer, tiene a todas luces la impresión de ser póstumo. No póstumo posterior a la muerte de San Juan, sino que primeramente San Juan termina el Evangelio en el capítulo 20, el modo en el cual San Juan eh, pues cierra el capítulo 20 a entender que está, te lo leo, ¿no? Para que te des una idea, ¿no? Dice, Jesús realizó en presencia, Jesús realizó en presencia de los discípulos muchas otras señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, parece ser que ya terminó ahí, pero eh, después de un tiempo se ve que San Juan quiso dejar algunas cosas claras y consideró que podía aumentar dentro de esas muchas cosas, contar algunas cosas extra y aumentar un capítulo más su evangelio. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. A San José María le gustaban mucho esos otros dos de sus discípulos, precisamente por el anonimato, porque no sabemos sus nombres. Uno de ellos, podemos deducirlo, eh, bueno, los de Zebedeo, ahí se refiere, los de Zebedeo, uno es Juan, y los otros dos discípulos, pues son unos discípulos ocultos, que pasaron discretos, que no fueron mencionados. A San José María le gustaba como esa discreción, esa, eh, pues, ese no aparecer, ¿no? El hacerse a un lado, de alguna manera. Y Simón Pedro les dice, voy a pescar. Ellos le contestan, también nosotros vamos contigo. Es bonito que los apóstoles, pues ¿qué eran los apóstoles? Los apóstoles eran pescadores. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues se van a pescar. Es decir, no dejaban de ser los apóstoles gente normal, gente corriente, gente común, gente que está, pues, que está en, en su hábitat natural haciendo su trabajo, ¿verdad? Y eso eran los apóstoles, personas normales, comunes, corrientes, que bueno, tienen un rato libre. Se, dice, voy a pescar. Simón Pedro les dice, voy a pescar, como diciendo, bueno, no puedo estar aquí de ocioso, tengo que ponerme a hacer algo útil, ¿no? Yo aquí soy pescador, pues ¿qué voy a hacer? Voy a pescar. Le contestan, vamos también nosotros contigo, ¿no? También vamos contigo, ¿no? Le acompañan a pescar. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada, ¿no? Una noche toda entera, eh, sin nada de pesca, ¿no? Es realmente frustrante, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han ido a pescar. Yo sí he ido a pescar y así como es muy emocionante cuando pescas, eh, pues es realmente frustrante las veces que vas y sacas muy poco, o no sacas casi nada, o sacas puras cosas de mala calidad, ¿no? Cuando sacas a un pescado así grande, la emoción es grande, es especial, ¿no? Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no. Nuevamente, otra de las características de Jesús resucitado, de Jesús glorioso, que se da a reconocer cuando Él quiere que le reconozcan, ¿no?
Entonces, varias veces de entrada, de primer momento, no lo reconocen. Es decir, es el mismo Jesús, pero no es el mismo, pero con cuerpo glorioso. Y el cuerpo glorioso controla quién lo pueda ver y quién no lo pueda ver, y quién lo puede identificar y quién no lo puede identificar. Entonces, de entrada, les pregunta así como si fuera un forastero, un curioso, ¿traéis algo para pescar? Y ellos le contestan, pues no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Le echaron, pues, ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Nuevamente, el fruto de la obediencia. O sea, los pescadores confiaron en las palabras de Cristo, confiaron en las palabras de Jesús, sin saber que era Jesús. En ese momento, hasta que se verificó la pesca milagrosa, San Juan lo descubrió, ¿no? El discípulo dice, le echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de los peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro, es el Señor. Y se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Perdón, el que se lanzó al mar fue Pedro, ¿no? Pero el discípulo a quien Jesús amaba le dice entonces a Pedro, es el Señor. Nuevamente, así como San Juan lo veíamos que corrió más rápido y llegó antes al sepulcro vacío porque era más joven, pero también porque era el que amaba más a Cristo, el primero en reconocer y ser capaz de decir es el Señor es San Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque es el discípulo que él ama. También nosotros podemos decir es el Señor, pues sobre todo cuando nos referimos a la Eucaristía. Cuando nos referimos a la Eucaristía podemos señalarla y decir es el Señor. Y en la medida en que tengamos amor a Jesucristo, nos queda más claro que en la Eucaristía está el Señor, o sea que es realmente el Señor el que está ahí. Cuando tenemos la fe más madura, cuando tenemos la fe más fuerte, cuando tenemos la fe más firme, es precisamente cuando nuestro amor es mayor y es capaz de reconocer es el Señor el que está en la Eucaristía, ¿no? Pues aquí San Juan, digamos, recordando esa otra pesca milagrosa al inicio de la vocación de Pedro, ¿no? Cuando Pedro se lanzó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. San Juan inmediatamente dice, esto me suena conocido, ¿no? Esto de echar la red a la derecha, nuevamente, volver a echar la red a la derecha y tener una pesca absolutamente abundante, absolutamente, pues eso es algo que ya lo he vivido, ¿no? Y reconoce a Jesucristo. Nuevamente, repito, es el amor lo que nos ayuda a reconocer a Jesucristo. Ahora, el amor es un don del Espíritu Santo, hay que pedírselo, ¿no? Entonces, por eso nosotros, pues aprovechamos estos ratos de oración para decirle a Jesús, Jesús, pues yo realmente quisiera quererte más. O sea, yo quisiera quererte más. Quisiera poder decir con todas las venas de mi alma, yo te amo, Jesús. No solo me interesas, Jesús, o no solo me caes bien, Jesús, o no solo eres mi amigo, Jesús, que ya es bastante, ¿no? Sino poder decirle, yo te amo, Jesús. San Juan se le llenan los labios de decir y no desaprovecha ocasión para decir el discípulo a quien Jesús amaba. ¿No? Es una manera delicada en la cual en lugar de ponerse a decir entonces yo dije es el Señor, en tercera persona lo pone el discípulo que Jesús amaba. Pero se ve cómo se le llenan los labios de decir yo era el consentido del Señor. Y qué ilusión nos hace a nosotros, Señor. Yo también quiero ser tu consentido. Yo quiero ser como San Juan. No quiero ser como San Pedro. No quiero mandar. No quiero ser como San Pedro. No quiero ser autoridad. No quiero ser como San Pedro. No quiero ser responsable. Yo quiero ser como San Juan, que es el primero que llega a la tumba vacía, que es el primero que te reconoce, que es el primero en exclamar, es el Señor. Es el Señor. Se puso el vestido, Pedro, pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de la tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Qué escena tan más campirana, tan más agradable, ¿no? Unas brasas, un pan, un pescado, y Jesús al lado.
Les dice Jesús, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y siendo tantos no se rompió la red, ¿no? Y realmente me sorprende, me llama la atención, ahora que pues, tuve la oportunidad de estar en el Mar de Cortés, este, mientras todavía le llaman el Mar de Cortés y no le quieran cambiar de nombre, eh, el gobierno que tenemos ahora en nuestro país, eh, pues tuve la oportunidad de ir a pescar y recuerdo una vez que sacamos, si no recuerdo mal, 24 peces grandes, ¿no? Era una cantidad, o sea, eran unos pecesazos, ¿verdad? Que pesaban pues varios kilos cada uno, ¿no? Y que sacar cada uno pues era una auténtica proeza, ¿no? O sea, tenías que lucharle con la caña y tal, ¿no? No era red, era con caña, ¿no? Pero si ocupaban un buen espacio, ¿no? Yo no me quiero imaginar que serían 153 peces grandes, ¿no? Realmente, no, pues no sé por qué es tan preciso el Evangelio, ¿no? En darnos este dato, ¿no? De 153. Bastaría decir que eran muchos, ¿no? Quizá era como para que nos demos cuenta de que sí eran, o sea, que sí eran demasiados peces grandes, ¿no? O sea, que la pesca milagrosa fue realmente milagrosa, o sea, que eran tantos que no se rompió la red. O sea, milagrosamente no se rompió la red. O sea, el peso que suponen 153 peces grandes, pues pueden ser más de 300 kilos, ¿no? Este, de puro pescado, ¿no? Es decir, da para comer un buen rato, ¿no? Jesús le dice, venid y comed, ¿no? Nuevamente, este venid y comed es una respuesta, ¿verdad? Velada, ¿no? Pero de los videos, el video que he hecho en Teología para Millennials, que más polémica ha causado es el video de si Jesús era vegano, ¿no? Realmente ha sido una polémica agotadora, ¿no? Ya terminaron por no responder los comentarios, ¿no? Pero mucha gente dice, Jesús era vegano, bueno, pues por lo menos pescado sí comía, ¿no? Y cordero también, ¿no? O sea, pescado comía, aquí lo vemos comer pescado, y en la última cena lo vemos comer cordero, ¿no? No solo hierbas amargas, sino cordero, como lo mandaba la cena pascual. Jesús le dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Pero podemos, repito, admirar como la naturalidad, la sencillez de la escena, ¿no? Jesús, unas brasas, un pescado, un pan, invita a los otros a traerles los pescados para comer, comen todos con Jesús, ¿verdad? Disfrutan de unos pescados recién salidos del mar. No sé si has comido alguna vez pescado recién sacado del mar. Es una maravilla, ¿no? Una maravilla, ¿no? Es una maravilla comer pescado recién sacado del mar. Pues es un placer especial, ¿no? Que no puedes tener de ninguna manera en ningún restaurante, ¿no? Así recién sacado del marcito, preparado, ¿no? Fileteado, ¿no? Y asado, pues es una maravilla. También esta vez que estuve en el Mar de Cortés, ahora en el mes de mayo, pues pude experimentarlo, ¿no? Y vivirlo, ¿no? Y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y justo en esa ocasión que estábamos comiendo el pescado, pues en una cuestión muy rudimentaria, ¿no? Así con unos leños, ¿verdad? Unas piedras, ¿no? Y yo no me acuerdo que funcionaba, que hacía las veces de sartén, ¿no? Pero me imaginaba precisamente, pues cómo serían esas comidas de Jesús con sus discípulos también, de chuparse los dedos, ¿verdad? Pero también eso con una gran naturalidad, con una gran camaradería, con una gran frescura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Y luego viene la escena, pues que en la que quería poner especial acento. Dice, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón,
hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Eh, es una triple confesión de fe, de amor de Pedro, en reparación de la triple negación que hizo Pedro de Jesús. Recordarás en la noche triste, en la noche previa a la pasión, como ante unas sencillas mujeres de pueblo, ¿verdad? Pedro se arrugó y eh, juró que no conocía a, ¿cómo se llama? Juró que no conocía a Jesús, ¿verdad? Por 3 veces Pedro negó a Jesús. Bueno, pues por 3 veces Jesús le pregunta si me amas, si me quieres, ¿no? Y las 3 veces Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y las 3 veces le dice Jesús, apacienta mis ovejas, ¿no? Como diciendo, no te he retirado la confianza, ¿no? O sea, te hago el pastor, o sea, te hago mi pastor, el pastor de mis ovejas, ¿no? Apacienta mis ovejas. Le da ese encargo de ser el pastor de las ovejas pues, de suyas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Jesús ya se va. Tiene que dejar a alguien encargado, tiene que dejar a alguien que haga la cabeza, ¿no? Entonces, eh, pero ese alguien pues no es perfecto, pues no es perfecto, negó por 3 veces a Jesús, pero luego volvió a decirle por 3 veces a Jesús que lo amaba. Y así puede pasar también en nuestra vida. En nuestra vida también nos puede pasar que en ocasiones neguemos al Señor, ¿verdad? Lo negamos cada vez que pecamos, en la realidad, cada vez que cometemos un pecado grave, estamos negando a Jesús, ¿no? Pero pues puede haber circunstancias, ¿no? En las cuales nos hayamos alejado de Jesús, ¿sí? Y nunca debemos pensar que son definitivas, que ya nuestro alejamiento no tiene remedio, que ya nuestra negación es lo suficientemente escandalosa como para, ¿no? Sino, pues Pedro negó 3 veces a Jesús, después lloró amargamente, después fue consolado por la Virgen y después fue testigo privilegiado de la resurrección de Jesús. Y Jesús resucitado le dice, apacienta mis ovejas, ¿no? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Así, 3 veces le dice Jesús, como diciendo, le pregunta si le amas y contesta, sí, Señor, yo te amo, ¿no? Y apacienta, ¿no? 3 veces como confirmándole, ¿no? Como para que nadie pudiera decir, bueno, Jesús le dio a Pedro el primado en Mateo 16, pero luego Pedro negó a Jesús y entonces Pedro ya perdió esa misión de ser pues, de tener el primado, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Pues no, sino que después de resucitado Jesús, para que nadie se le volviera a ocurrir eso, lo vuelve a confirmar. Y yo me imagino que San Juan escribió este capítulo precisamente como queriendo subrayar la autoridad de Pedro. Y ojo que cuando San Juan escribe este capítulo del Evangelio, ¿cómo se llama? Cuando San Juan lo escribe, Pedro ya había, ¿cómo se llama? Pedro ya había fallecido, ¿no? Es decir, quiere subrayar la autoridad del Papa, ¿no? Es decir, el sucesor de Pedro. O sea, San Juan cuando escribe este capítulo, dice, ¿por qué quiere escribirlo? Bueno, primero para que vean que el primado de Pedro es algo vivo, como Jesús no le quitó a Pedro ese primado por haberlo negado, ¿no? Al contrario, no lo confirmó. Pero después, ¿y por qué escribes esto ya que Pedro murió? Bueno, pues porque el que hace la cabeza en la iglesia ahora es el Papa, ¿no? Y precisamente eh, por eso, eh, pues precisamente por eso eh, le da como el papel de decir, oye, es que ahora Pedro es el Papa, ¿no? ¿Sí?
El Pedro actualmente es el Papa, ¿no? Entonces, eh, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia, pues es confirmado con esas preguntas, ¿no? Y de hecho de esas preguntas salen una de esas oraciones que nosotros podemos repetir, ¿no? Esas oraciones del Evangelio que son como frases breves que inspiró el Espíritu Santo y que nos pueden servir a nosotros muchas veces para hacer nuestra oración, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Es una oración muy bonita que dice Pedro, ¿verdad? Acongojado, ¿verdad? Porque tiene claramente, me está preguntando por 3 veces, porque lo negué 3 veces, pero con el corazón, ¿verdad? En la mano, ¿verdad? Pero Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y muchas veces es así. Muchas veces nosotros también podemos negar al Señor porque somos frágiles, porque somos débiles, pero también es verdad que lo amamos, ¿no? Es decir, no es solo el hecho sino de que no somos perfectos, no soy don perfecto, no soy don perfecto, ¿no? Pero Jesús tiene muchos amantes que no son don perfecto, o sea, que son personas de carne y hueso, que cometen errores, que se tropiezan, que se caen, pero que se levantan siempre. ¿Por qué? Primero, porque no dudan del amor que Dios tiene por ellos. Y segundo, porque ellos realmente quieren a Jesús. O sea, realmente, o sea, no es broma, no es apariencia, no es simulación, no es, no sé, no algo como para quedar bien o para cuidar las formas o una frase hecha, o no, sino que es una realidad, ¿no? Y ojalá que eso sea una realidad en nuestras vidas, ¿no? Ojalá que eso sea una realidad en nuestras vidas, Jesús. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Que repitamos al Señor cada vez que le fallemos, ¿no? Cada vez que le fallemos en algo pequeño o grande, que digamos, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, sabes que fallé, pues porque soy débil, porque soy de carne y hueso, ¿no? Porque no soy don perfecto, ¿no? Porque pues tengo errores, porque soy un pobre hombre, ¿no? Finalmente, pero yo no dudo de que tú me quieras y tú sabes que yo te quiero, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, ¿no? Apacienta mis ovejas. El encargo del Señor por 3 veces confirmado de, ahora bien, por 3 veces le pregunta si me amas más que estos, ¿no? ¿Verdad? En la primacía, en la autoridad también es primacía en el amor, ¿no? Y vamos a pedirle ahora al Señor precisamente por la figura del Papa, ¿no? Ahora es una buena ocasión para tener a colación la figura del Papa, que es el que preside en la autoridad y que, pues, en la medida en que sea posible, debe presidir en el amor, ¿no? Ciertamente, pues podrá haber personas que amen más a Cristo que el Papa, ¿no? Eso solo Dios lo sabe, ¿no? Solo Dios mira los corazones de las personas, ¿no? Pero que vamos a pedir al Señor que el Papa presida la Iglesia no solo como autoridad, sino que la presida en el amor, que la presida, eh, pues precisamente, eh, en la caridad, que es lo más importante, que es lo esencial, ¿no? Qué importante es que San Juan nos haya dejado este relato, ¿no? Repito, es un relato póstumo. Yo me imagino como para recordar la importancia de la autoridad del Papa, ¿no? Como para no ponerla en duda, como para volver a escuchar esa frase, apacienta mis ovejas, ¿no? O sea, el Papa apacienta las ovejas ¿de quién? De Cristo, ¿no? Las ovejas no son del Papa, son de Cristo. El Papa no es el dueño de las almas, no es el servidor de las almas, es el pastor de las almas. Y, y es el que las preside en la caridad. Vamos nosotros a estar como muy unidos al Papa en nuestra oración, a pedirle a Dios, Señor, te pido lo que te pide el Papa, ¿no? Te pido por lo que el Papa tenga en su corazón, en su cabeza, ¿no? Por sus intenciones, ¿no? Luego le dice Jesús otras cosas a Pedro que son interesantes. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con la que iba a glorificar a Dios. Dicho esto añadió, sígueme. Pues efectivamente Pedro murió y extendió sus manos en la cruz y fue crucificado. Y fue crucificado, eh, fue crucificado por, ¿cómo se llama?
pero no quiso ser crucificado de la misma manera que Jesús, entonces pidió ser crucificado de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor, ¿no? Y le fue concedido el deseo, ¿no? De ser crucificado de cabeza, ¿no? Una muerte realmente dolorosa y, y bueno, hasta en eso pudo identificarse pues, con su Maestro, ¿no? Hasta en ese detalle de ser morir igual que Cristo crucificado, pero en un gesto de humildad para no morir como su Maestro, pidió ser crucificado de cabeza y los romanos amablemente accedieron a su petición y lo crucificaron de cabeza, ¿no? ¿En dónde? En el Vaticano. Precisamente en el Vaticano es el lugar donde San Pedro fue martirizado, en la colina vaticana. Dicho esto, añadió, sígueme. Lo importante, qué importante es que nosotros escuchemos esa palabra de Cristo, sígueme. Y que nosotros también, igual que Pedro, sigamos a Cristo, ¿no? Pedro siguió a Cristo y nosotros también, ojalá que sigamos a Cristo y ojalá que escuchemos en el fondo de nuestro corazón cómo Cristo nos dice a cada uno de nosotros, sígueme. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea, el discípulo amado, es decir, Pedro ve a Juan, ¿no? Y aún ahí le entra a Pedro envidieja, ¿no? Envidiecilla le entra a Pedro, ¿no? Y Pedro, viéndole Pedro, le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Como diciendo, o sea, me has elegido tú a mí, y entonces este qué pasa, ¿no? Porque este es claramente tu discípulo amado, ¿no? El discípulo que tu consentido es Juan, ¿no? Entonces Pedro le dice, bueno, yo ya soy, ok, apacienta mis ovejas, sígueme. Bueno, ¿y este qué? ¿De qué se trata con este, no? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, si quiero que este se quede hasta que yo venga. Como diciendo, se corrió la voz de que San Juan no iba a morir precisamente por eso. Como diciendo, o sea, en el fondo Jesucristo lo que le está diciendo a Pedro es, ¿a ti qué te importa este discípulo? No te compares con él, ¿no? Deja esas envidiecillas para otras cosas. Lo importante es que tú me sigas, ¿no? Y yo pienso que ese tú sígueme es lo importante, ¿no? O sea, hay muchos problemas, hay muchas dificultades, hay muchos escándalos, todo eso es verdad, ¿no? Pero tú sígueme, ¿no? Lo importante de tener una relación personal con Jesús es eso, oye, es que tal escándalo, es que en la iglesia, es que no sé qué, bueno, ¿a ti qué? Tú sígueme, ¿no? O sea, como es una relación personal entre Jesús y yo, ¿no? Jesús que nos dice, o sea, tú sígueme, ¿no? Eh, exactamente, Pedro era tóxico, ¿no? Entonces, o sea, ¿a ti qué te importa, no? O sea, si yo quiero que este no muera hasta mi segunda venida, pues ese es mi asunto y es mi asunto de él conmigo, ¿no? O sea, él conmigo tiene una relación que no es la relación de tú conmigo. No todas las relaciones con Dios tienen que ser iguales, ¿no? Esto, por ejemplo, se nota también en los matrimonios, ¿no? O sea, no todos los matrimonios tienen que tener la misma relación con Dios, o sea, uno puede tener un camino, otro puede tener otro camino, ¿no? O sea, como diciendo, no te compares, ¿no? Tú sígueme, ¿no? Lo importante es que tú me sigas, ¿no? O sea, y lo importante en nuestra vida es eso, ¿no? Es que hay escándalos, es que hay problemas, es que hay dificultades. Ok, ¿no? Tú sígueme, ¿no? Tú sígueme, que es lo importante. Y termina diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni en todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Y así termina San Juan el Evangelio. Y así terminamos nosotros de comentar, ¿verdad? De llevar a la oración los 4 evangelios. Ya así terminamos con el Evangelio de Juan, pues terminamos los 4 evangelios. Y nos quedamos con esa frase de Jesús, tú sígueme, ¿no? Lo importante es que nosotros sigamos a Jesús. Y nos quedamos con esa frase de Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, ¿no? Cuando notemos nuestra flaqueza, nuestra debilidad,
nuestra pequeñez, nuestra poquedad, que podamos decirle al Señor, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y seguramente escucharemos que Jesús nos dice, tú sígueme. No importa lo que hayas hecho, no importan tus errores, lo importante es que a partir de ahora me sigas. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María que sepamos tener contrición por las veces que hayamos negado al Señor, como Pedro, que sepamos reparar con el amor nuestro desamor precedente y pidamos a Nuestra Señora que seamos fieles seguidores de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Si Dios no dispone otra cosa, mañana tendremos meditación a la misma hora y por el mismo canal. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy buenas noches, que tengan un bonito fin de semana.